¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Ya estamos listos en Entrevista a Venevisión en el marco del Operativo Democracia 2015. Cuando emprendimos camino a la Asamblea, nuestro primer invitado fue quien viene hoy a analizar los resultados electorales. Él es Henry Ramos Ayub, hoy diputado electo ante la Asamblea Nacional, secretario general de Acción Democrática. Los datos actualizados ya nos dan cuenta de una mayoría calificada por parte de la oposición venezolana. 112 diputados representarán a la Mesa de la Unidad Democrática, 51 al Partido Socialista Unido de Venezuela y 4 escaños quedan por definir. Bueno, muchas gracias, Andrina, por la invitación. En nuestras cuentas actualizadas, vengo del comando de la unidad, nos dan para este momento 113 diputados a los otros, 49 al gobierno y 5 por decidir, que se deben decidir en las próximas horas. Esa es la cuenta. Con nuestra cuenta, con nuestras estimaciones, podemos llegar todavía a 116 diputados, que es una cifra bien importante, es mayoría calificada. Bueno, y con toda seguridad les anticipamos que esa mayoría va a ser administrada con paciencia, con sensatez, pensando institucionalmente en la democracia y sobre todo en Venezuela y en la gente que votó por nosotros. Hablando acerca de eso, una pregunta inmediata era cómo administrar la victoria, porque en 20 procesos electorales donde solamente la oposición había obtenido una victoria, la de ayer suma la segunda, tal vez la oposición estaba más preparada para perder. ¿Cómo administrar la victoria? ¿Cómo saber ganar? ¿Y de qué manera interpretar ese voto popular? Bueno, en este caso no estábamos preparados para perder, sino que estábamos preparados para ganar. Yo fui uno de los convencidos a lo largo de todo el proceso, no obstante los abusos mediáticos del gobierno, las presiones de todo tipo, la utilización indebida del poder, todos los órganos del poder público puestos al servicio de sus candidatos, etcétera, hasta el mismo día de las elecciones, pues. Una cosa verdaderamente repugnante. Yo siempre dije que creía, en primer lugar, que iba a haber elecciones, porque mucha gente creía que el gobierno las iba a suspender. No, si el gobierno ve que las va a perder, las va a suspender. Yo dije que iba a haber elecciones, que el gobierno iba a ser de tal contundencia los resultados, que el gobierno iba a reconocer los resultados, que el Consejo Nacional Electoral, teniendo los otros actas en mano, no podía dar un resultado distinto a lo que reflejaran esas actas que tenía el Consejo y que teníamos nosotros. Por cierto, que ayer hicimos presión para evitar esa mañita del Consejo del represamiento de resultados para publicarlos de madrugada. En fin, todo lo que dijimos, pero mira, no en base a intuiciones, sino examen objetivo de todas las circunstancias que estábamos viendo. Un gobierno que no tenía fuerza para desconocer, ni para suspender, ni para darse un golpe, un autogolpe, nada de eso. Sabíamos que esto iba a tener un desenlace. Por supuesto, teníamos que ser pacientes, un proceso no a salvo de acechanza, sino de constantes peligros, pero sabíamos que íbamos a llegar donde llegamos. Yo siempre dije que íbamos a tener elecciones, que el gobierno iba a reconocer los resultados, que aquí no iba a haber ningún golpe ni autogolpe y que en definitiva íbamos a ganar de manera contundente. Siempre estimé un piso de 94 diputados, piso, o sea, un mínimo. Bueno, que fue lo sensato. Fíjate que obtuvimos la cantidad que acabo de decir, 113, que pueden llegar a 116. Ahora, fíjate, Andrina, yo creo que hay una cosa que es muy importante destacar. Por supuesto que nosotros, con esta responsabilidad que el país nos ha entregado, tenemos que ser muy prudentes. Aquí nadie se puede volver loco. Nosotros, en un proceso muy complejo, llegamos a conformar la unidad, tuvimos problemas internos, institutos autónomos, que incluso después, ahora podemos comentar eso en el curso de la reunión, para que vean lo que son a veces las vanidades, los institutos autónomos, los engreídos que pueden por sí solos. Esta era una elección polarizada en la cual las candidaturas intermedias... Los independientes. Incluso muchos de ellos estimulados por el propio gobierno, ¿no? Con partidos como esa estafa ética y política que es el Minunidad, sentencias judiciales, etcétera. Todos esos candidatos al margen que le hacían el caldo gordo al gobierno iban a quedar hechos polvo, pulverizados. Yo lo dije y a mí me criticaron mucho, porque es una obviedad, es una elección polarizada. Una polarización no quiere decir que sean 51 a 49 o 50 a 50. Una elección polarizada es cuando hay dos extremos fuertes, que uno puede ser de 70 y otro de 30, como ocurrió ahora. Todo el que se proponga en medio resultaba pulverizado. Y hay tantas esas candidaturas, aventureros, tipos que financió el gobierno, otros que sin ser financiados por el gobierno,
creyeron que su imán personal iba a procurar una gran cantidad de votos. Bueno, hicieron un papel verdaderamente ridículo. Ojalá aprendieran. Bien, pero con toda esta experiencia, nosotros tenemos que, lo primero que tenemos que hacer es metabolizar con mucha sensatez, con mucha humildad, con mucha prudencia, el encargo que tenemos por delante. Bueno, el primer encargo es hacer del poder legislativo el poder autónomo que no ha sido en estos años. A veces nos preguntan, bueno, con la mayoría que tienen ustedes, van a pedir la renuncia de este, la renuncia de aquel, van a revocar el fiscal. Mira, si yo fuera el fiscal, la Sala Constitucional y el Consejo Nacional Electoral, con este resultado, visto que fueron poderes zapatos, por decirlo con alguna expresión generosa, poderes zapatos de este gobierno, yo renunciaría. ¿Cómo queda esta fiscal ahora después de esto? Que lo que hizo fue sistemáticamente convertirse en una caja de resonancia del Ejecutivo, desde Chávez hasta hoy. ¿Cómo queda la fiscal? ¿Qué le espera al poder moral? Yo creo que, por ejemplo, la doctora Sandra Oblita, que vomitándose, y perdóneme la crudeza de la expresión, porque a veces uno tiene que contener la rabia frente a tanto cinismo, sale ayer por su cuenta, pero le dio la gana, violando la ley, sin reunir al directorio baja, y dice que las mesas tienen que quedar abiertas hasta las 7. Ahora no hay electores, porque le da la gana. No, la ley dice que las mesas tienen que cerrar a las 6, salvo que haya electores. Bueno, esa señora hoy todavía no ha renunciado. Se va a quedar allí. ¿A quién le merece respeto su posición de violación de la ley? Ahora, bueno, cada cual administra su propia desvergüenza. Y tengo que ser muy enfático en la expresión, porque el país no se puede seguir calando esto. El país votó contra eso. Votó contra las colas, contra el abuso del poder, contra el ejercicio casi que delictivo de todos los organismos del poder público en todos estos años. Entonces eso no puede seguir así. El país votó contra eso. Y parece que los únicos que no se dan cuenta de esto son el presidente, su Estado Mayor, que siguen, no sé, pensando en fantasmagoría. A propósito de eso, usted dice que el país votó contra. Estamos hablando de unas elecciones cuya interpretación política pudiera traducirse en un gran voto castigo. ¿Votó Venezuela contra el gobierno o votó a favor de la oposición? Las dos cosas, mira, ahí no hay línea divisoria. Votó por los candidatos de la oposición, porque esa fue una forma de castigar al gobierno. Si hubiera estado contento con el gobierno, vota por los candidatos del gobierno. Así de simple, nosotros no tenemos complejos. Nosotros no estamos diciendo que en nuestra lista iban Winston Churchill, Margaret Thatcher, nada de eso. Nosotros somos venezolanos comunes y corrientes. Ahora, es muy emblemático que la primera línea del chavismo en todas partes fue estruendosamente vapuleada. Por ejemplo, Diosdado Cabello, que se instaló durante 2 semanas. No quiero evaluar lo que Diosdado Cabello hizo del Poder Legislativo en los años que lo presidió. Bueno, que ahora va a ser completamente distinto para que pueda ser de verdad un Poder Legislativo, ¿no? Se instaló camiones, microondas, regalando puertas, neveras, cocinas, poniendo techos, pintando casas, y aquello, la Juveche, combate, batalla. ¿Ve? No sacó la primera votación de Monaga, de su estado, sacó la segunda votación, o sea que va de segundo en la lista. Y sale ¿por qué? Porque si se hubiera tirado un circuito se hubiera raspado. Lo que pasó en Barinas con la familia Chávez, con el imperio Chávez. Adán Chávez tuvo que ir a votar, hubo que abrirle un perímetro con la fuerza pública, porque las rechiflas, no sé, deben resonarle todavía. Una señal de repudio al aviso personal y familiar, lo que pasó en Vargas, lo que pasó en todo el país, en Caracas, el circuito de Katia lo pierden nada más y nada menos que Freddy Bernal y Ernesto Villegas, barridos en Katia. Yo lo había dicho, vamos a ganar todos los circuitos de Caracas. ¿No? Estas son fanfarronerías de la DECO. Ganamos todos los circuitos de Caracas. Ahora, ¿por qué eso se produjo en todo el país? Porque la gente está harta, votó contra esto. Ahora, el presidente dice, por ejemplo, mira, por eso es que yo digo que, bueno, entre las precariedades del presidente está la ceguera, no oye, no ve, y además recurre al error como que no se ha dado cuenta. ¿Será que necesita psiquiatra? Bueno, que no sea Jorge Rodríguez, por Dios. Anoche yo lo veía. Bueno, ganó la contrarrevolución.
Ciertamente que sí. Si revolución es lo que él y el chavismo representa, ganó la contrarrevolución. Ganamos los que estamos contra eso. El presidente de la República también expresaba que de alguna forma había ganado la guerra económica y también exhortaba a la oposición venezolana en una frase donde decía: ojalá nos pongamos de acuerdo. ¿Usted cree que el poder legislativo en manos de la oposición venezolana y el presidente de la República siendo del otro factor político del país puedan tener un equilibrio que beneficie a la ciudadanía? Vamos por parte de lo de la guerra económica. El único que ha declarado aquí guerra económica, que lo derrotó así, fue el gobierno. Mira, en una economía global, globalizada, donde el mundo piensa en macro, en grandes relaciones, estos pensando en los huertos zamoranos, en los gallineros verticales, en los cultivos en las plataformas. Oye, pero qué mentalidad tan pedestre, chico. Es el criterio de la ruina, nivelar hacia abajo, la poquedad, la cosa pequeña. No se han dado cuenta que estamos en un mundo de otras dimensiones. Bueno, la guerra económica ciertamente se la desataron ellos a todo el que produce, a todo el que trabaja, saquearon fincas cuando no se las robaron, le pusieron la mano a N empresas. Hágase un inventario a todo lo que esta revolución le ha echado mano, desde Chávez hasta hoy, porque, ojo, no es es que este continuó los disparates del otro. 17 años de disparate. Hay una interpretación muy interesante también que realizar horas después de haberse conocido los resultados, y es analizar hasta qué punto la presión internacional tuvo relevancia en este proceso local. No, pero mira, vamos a concluir la cosa, la guerra económica. La guerra económica es el gobierno que, como dije, le declaró la guerra a todo el que produce y trabaja. Bueno, ojalá entiendan que no hubo tal guerra económica, que simplemente lo que está pasando con la economía es la consecuencia de los disparates de unos locos que no tienen idea de lo que es la economía. Y que están las consecuencias. Mira, las situaciones económicas son consecuencias de decisiones políticas. Y si hay un gobierno que decide saquear, expropiar, expoliar, confiscar, agredir a todo el que produce y echarle mano a lo que hacen los demás, aquí está la consecuencia. Ojalá se hiciera un inventario de las empresas saqueadas por el Estado y de las fincas e inmuebles a los que el Estado le echó mano, para que tú veas la ruina. Ninguna produce nada. ¿La Asamblea hará eso? Bueno, no, eso no es cosa de la Asamblea. Bueno, ¿cómo podemos corregir si el Ejecutivo se robó algo? No puede, eso no lo podemos corregir. Nosotros podríamos poner una ley, una especie de ley para, no sé, habrá que pensar en eso. Pero esto es la consecuencia de una política ruinosa, deliberadamente ruinosa, porque ese es el modelo que tiene en la cabeza, que hay que ser enemigo de todo el que descuella del común, de todo el que trabaja y todo el que produce. Ser rico es malo, excepto para ellos. Bueno, ok, entonces aquí no hubo tal guerra económica. Hay que ver la guerra que le hizo este gobierno a empresas sólidamente establecidas. Yo no le voy a hacer cuñas comerciales a nadie. Además, afortunadamente, yo no tengo ninguna vinculación con ninguno de ellos. Pero tú tienes que reconocer que aquí hay empresas establecidas en el país que producen la gente, lo que come la gente en Venezuela: harina precocida, alimentos primarios, hortalizas, verduras, carne, leche, huevos. Bueno, ¿y eso por qué falta eso? Porque las gallinas no ponen, porque los productores de huevos no quieren arrimar los huevos al mercado, o porque no quieren, o los polleros y los avicultores no quieren beneficiar gallinas, no, porque los quieren obligar a vender por debajo de costos. Una inflación que, bueno, es la inflación más grande del mundo. La moneda pulverizada, Bolívar fuerte, eso es una grosería. La moneda, mira, el billete venezolano tiene un menor poder de cambio que lo que vale el papel y la tinta. Yo decía casi como en chiste, que a nosotros en la campaña nos valía la pena más repartir billetes de 20 que repartir volantes. Los volantes costaban más de eso. Bueno, ahora, ¿quién nos trajo acá? Esta economía ruinosa, disparatada, que hay que corregir, y si este gobierno no la corrige, empeorará cada vez más. Hablando de la pregunta que le hacía antes, ¿hasta qué punto la presión internacional tuvo peso en que este proceso electoral se llevara de esta manera, y hasta qué punto pudo haber una incidencia en los resultados electorales? Mira, Andrina, un insospechable no se vigila. Cuando alguien es objeto de vigilancia es porque es sospechoso de algo. Entonces, todos los ojos de Venezuela todos los ojos del mundo se colocaron sobre Venezuela,
por la sospecha de que iba a haber arrebatones, de que aquí no hay democracia, de que todos los poderes públicos están puestos al servicio del Ejecutivo, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, bien bueno que hubo bastante vigilancia internacional porque eso dificultó la trampa, dificultó los arrebatones, etcétera. Hablando de las primeras acciones de la nueva Asamblea Nacional, usted ayer adelantaba que los periodistas vamos a poder entrar nuevamente al hemiciclo como se hacía antes, también hablaba del nuevo rol del canal de la Asamblea, la liberación de los presos políticos. ¿Por dónde comenzar? ¿Qué será lo primero que se hará en la nueva Asamblea Nacional? Ahí no hay listas de que, por ejemplo, hay medidas, una vez que lleguemos ahí, que elijamos nuestra directiva, sí, hay que abrir las puertas para que los periodistas vean que es que no tenemos nada que esconder allí. ¿Qué tenían estos que esconder? Que querían actuar como que fuera una cripta, transmitida por esa vergüenza comunicacional que es ANTV. Tan vergüenza comunicacional como es el Canal 8, porque es el Sistema Nacional de Medios Públicos, es la misma filosofía. Bueno, okay. Mientras tanto, no tenemos el control del Canal 8, etcétera. Pero bueno, a ANTV hay que cambiarle de dirección. Ahora no sabemos si a lo mejor Conatel nos quita el switch y nos saca del aire. Ahí no nos va a presionar como presiona a los medios privados que los amenaza con que les va a quitar la concesión o que les tienen que vender con una pistola en la cabeza. Una gente que no se sabe de dónde saca los reales, porque esa es otra cosita que se va a saber. Cómo están comprando medios el califa de Aragua. Todo eso se va a saber. Un reventón que va a haber extraordinario. Pero bueno, a nosotros no nos va a presionar. Ahora, a lo mejor nos bajan el switch y cierran el ANTV. Hablando de la nueva Junta Directiva de la Asamblea Nacional, ¿se han puesto de acuerdo quiénes van a integrar la nueva Junta Directiva de la Asamblea? No, nos vamos a reunir una vez que tengamos todos los diputados electos, tendremos que hacer una sesión, una reunión entre todos y bueno, y vamos a ver quién va a presidir la Asamblea. Nos pondremos de acuerdo, ahí no va a haber ninguna tormenta. Todos vamos a escoger por unanimidad, por acuerdo, nuestra próxima Junta Directiva. ¿Qué deben esperar todos los venezolanos de esta nueva Asamblea Nacional? Había mucha expectativa, se había dicho que si llegaba a la Asamblea Nacional la oposición venezolana en la mayoría, de alguna forma se iban a retroceder en todos los logros sociales que había utilizado el gobierno nacional como bandera. ¿Qué deben esperar los venezolanos? Esa fue la estafa que utilizó el gobierno para asustar a los electores y no le creyeron, porque mire, el gobierno tuvo pésima suerte, como un gobierno secularmente embustero, le dijeron a los ancianos que les iban a quitar las pensiones, a la gente que le iban a quitar la casa, y nadie les creyó, gracias a Dios, nadie les creyó, porque son embusteros seculares. Nosotros no le vamos a quitar, ya ganamos las elecciones, nosotros no le vamos a quitar pensiones y beneficios sociales a nadie, por Dios, lo que queremos es que los beneficios sociales, que no es un regalo, que eso es otra cosa, el gobierno administra los beneficios como si fueran un regalo, que lo que hizo fue irritar a la gente porque entendió que los convirtieron en clientes. Votas por mí, toma esto, no votas por mí, te lo quito. Los beneficios son para todo el mundo sin discriminación. Ya ganamos y que se queden los ancianos, la gente de la tercera, tranquilos, que a nadie se le va a quitar nada. Brevemente, ya se nos agotó el tiempo. Lamentablemente. Lamentablemente, porque sería muy interesante seguir analizando todos estos resultados. Más de 2 millones de votos por encima de la oposición venezolana, todavía no tenemos el balance numérico global. Hoy en día el voto popular pareciera estar en manos de la oposición venezolana. ¿Qué esperar? Chugo Torrealba daba unas declaraciones en las cuales decía no se trata ahora de una mayoría que va a pisar a la minoría. ¿Cómo se va a administrar esta victoria? ¿Cómo se va a administrar este ejercicio del poder legislativo? Con mucha prudencia y mucha sensatez. Una mayoría se expresó, pero lo que se expresó a favor de la mayoría no significa que esa era la concepción del chavismo, de que la mayoría tiene derecho a aplastar a la minoría. No, ellos sacaron, no sé, 20, 30%. Son venezolanos respetables que sufragaron por quienes quisieron y tienen tantos derechos como los que votaron por la fórmula que ganó. Esa es otra concepción primaria, primitiva del poder, conforme a la cual el que saca el 50.01 puede liquidar al que saca el 49.99%. Eso no existe. ¿Continúan las misiones sociales? Claro que continúan todas las misiones, es más, hay que revisarlas para ver las que no están funcionando, por qué no funcionan. Y las que sea menester mantener y mejorar y ampliar y financiar, pues eso se va a hacer así. La última vez que lo entrevisté yo le hacía esta pregunta, ¿cómo se imagina usted el 6 de diciembre en la noche, el 7 de diciembre con los resultados? Usted me dijo que celebrando y feliz, y así lo veo. Yo le quiero preguntar, ¿cómo se visualiza el 5 de enero con la instalación de la nueva Asamblea Nacional? Bueno, que tienen que respetar la instalación de la Asamblea Nacional y aceptar el veredicto popular que ahí está expresado. Ahora la mayoría la tiene la oposición.
vamos a recuperar, como dije, nuestra autonomía como poder nacional y vamos a promulgar una serie de leyes, la primera de las cuales es la ley para liberar a los presos políticos y para que regresen los exiliados. Bueno, le damos las gracias a Gen Ramos Ayub. Él es diputado electo ante la Asamblea Nacional, secretario general nacional de Acción Democrática. Gracias por estar con nosotros hoy en Entrevista a Venevisión. Y gracias a ustedes también por habernos acompañado. Que tengan todos feliz tarde, José Manuel.